Los diferentes tipos de religión. El fenómeno de las religiones es una cuestión amplia y a la vez muy diversa que existe casi desde la misma aparición del hombre. Aunque fuese al principio en forma de simples y espontáneas supersticiones, pero aún así su lógica y facilidad de comprensión, debido a su factor instintivo, hacen que se puedan comprender tan solo leyendo alguno de sus textos sagrados, sean estos de cualquier fe religiosa. El hecho de que la religión haya estado presente desde el inicio de la actividad de la especie humana ha hecho que la cantidad de creencias, supersticiones, rituales y costumbres sea tan grande que para su análisis y comprensión se tengan que dividir en diferentes tipos o tendencias en base a diferentes aspectos característicos de cada una de ellas, y así crear los diferentes tipos de religión. Esto se hace para entender en qué consiste cada forma de ver la vida y el mundo dependiendo de qué religión estamos estudiando y diferenciarlas de las restantes visiones existentes. A continuación, analizo para ti, muy esquemáticamente y a grandes rasgos, cuáles son las características de estos tipos de religión y en qué aspectos se diferencian entre ellas, para después analizar cada una de ellas por separado y aparte en otros capítulos. Si te quedas hasta el final del vídeo, veremos también tipos de religión según su influencia y evolución por un lado y según su origen geográfico o cultural por el otro. ¡Vamos allá! Empecemos por la selección de grupos básicos desde los que partirán cada una de las ramas formando los orígenes de toda religión. Clasificar las diferentes religiones no es trabajo sencillo, entre otras cosas porque no existe un solo criterio para dividirlas en grupos y en principio cualquier criterio podría ser acertado. Además, todo el fenómeno religioso e incluso más su estudio desde el exterior se basa en interpretaciones, lo cual hace que no exista la verdad absoluta a la hora de entenderlos. Cualquier otra cosa sería dogmática o incluso sectaria. Partiendo desde el interior de las creencias dependiendo de su foco, es decir, en dónde están centradas, basándonos en una imagen de referencia central de las mismas, las podríamos clasificar en teístas y no teístas, dependiendo de si su centro es una figura divina o no. Así pues, comenzamos por las religiones no teístas, que son el tipo de religión que está conformado por corrientes de pensamiento y tradiciones que no se articulan alrededor de la creencia de seres divinos con una inteligencia y voluntad propias. Por ejemplo, las religiones animistas, con la idea de que numerosos elementos de nuestro entorno, ya sean animales, objetos o incluso fenómenos meteorológicos o eventos climatológicos, contienen un espíritu y unas intenciones concretas de las que parten las creencias de estas mismas religiones. También pertenecen a esta categoría ciertas ramas del budismo y el taoísmo, que igualmente son susceptibles de considerarse religiones no teístas. Sin embargo, también existe la posibilidad de entenderlas como filosóficas, a pesar de que una definición amplia del concepto de religión las pudiera incluir debido a que se basan en dogmas y en ciertas tradiciones y rituales. Algunas formas de panteísmo pueden ser consideradas no teístas, ya que el panteísmo se basa en la idea de que lo divino y la naturaleza son lo mismo, una sola unidad que no se puede dividir. Eso significa que lo divino no existe más allá de lo natural y de la totalidad, y que además no existe un ser metafísico que ordene todo lo que ocurre en la naturaleza, siendo esta autosuficiente. En cierto modo, el panteísmo puede ser visto como una filosofía primigenia a través de la cual surgirá posteriormente el ateísmo. Luego vienen las religiones teístas, que son el tipo de religión más extendido en la actualidad y se basa en la idea de que el mundo es creado, dirigido o ambas cosas por entidades con un poder sobrenatural que además ejercen como referentes morales y que aportan una serie de reglas. Las religiones teístas pueden ser divididas en dos categorías: monoteístas y politeístas, dependiendo de si es un solo dios o varios dioses al unísono los que manejan todo. Las religiones monoteístas establecen claramente que no existe más que un solo dios, el cual es la entidad con mayor virtud y poder. En caso de existir otras entidades sobrenaturales, estas están jerárquicamente por debajo de esa divinidad principal o central en cuanto a su poder, o bien han sido creadas por esta para delegar cierto tipo de funciones específicas. Las tres religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, pertenecen a esta rama. También el budismo,
y también otras menos conocidas como el mazdeísmo, relacionada con el profeta Zaratustra, o el sijismo en la India. En cuanto a las religiones politeístas, existen varios apartados: dualistas, si son dos, y politeístas, si son más de dos los dioses que la representan. En cuanto a las religiones dualistas, en las religiones dualistas existen dos entidades sobrenaturales del mismo rango que encarnan principios esenciales y a menudo opuestos y que luchan entre sí. Esta lucha, a su vez, explica todos los procesos que pueden darse en la naturaleza y en el comportamiento de las personas. Un ejemplo de este tipo de religión es el maniqueísmo. En cuanto a las religiones politeístas, en las religiones politeístas no existe tan solo un dios ni una dualidad, sino varias, independientemente de su rango o grado de poder, formando lo que se denomina un panteón. El hinduismo, o religiones conocidas de la antigüedad como las de Egipto o la de la mitología escandinava, e incluso la cultura greco-romana son ejemplos de esta categoría. A continuación, vamos a analizar las religiones haciendo una clasificación por su ascendencia u origen en la evolución, es decir, según criterios que no tienen que ver con el contenido de las creencias en las que se basan en sí, sino por sus orígenes geográficos y las etnias en las que van ligadas. En esta clasificación se pueden incluir cientos de categorías y subtipos, y mencionaré todas las tendencias, pero solo los tipos más amplios y conocidos. Por ejemplo, las religiones semíticas, también conocidas como religiones abrahámicas, son las que se fundamentan en creencias surgidas en torno a la figura de Abraham y, aparte, la religión del creciente fértil, es decir, Mesopotamia, que es incluso anterior. Las religiones dármicas, esta categoría incluye las numerosas religiones originarias de la zona de la India, como el jainismo, el hinduismo, el budismo y el sijismo, aunque este último también procede en parte del Islam. En un tercer tipo, las religiones africanas, la diversidad de culturas presentes en el continente africano, en el que, según dicen, apareció nuestra especie humana, se plasma en una gran proliferación de los diferentes cultos, muchos de los cuales se fundamentan en el animismo, es decir, la idea de que numerosos elementos de nuestro entorno, ya sean animales, objetos o incluso fenómenos meteorológicos, contienen un espíritu y unas intenciones concretas. Sin embargo, el animismo también ha estado muy presente en culturas repartidas por todo el resto del planeta. En otro foco, las religiones amerindias. Este tipo de religiones pertenece a los pueblos de la América previa a la colonización hispánica. Históricamente, al igual que las africanas, se han basado en la tradición oral y entre ellas hay mucha diversidad, tanto por el relativo aislamiento de estos pueblos como por el tamaño más bien pequeño de sus comunidades, que facilita la aparición de características únicas. Vamos ahora aparte con otro tipo de categorización de las religiones. Tipos de religiones según su influencia y evolución, porque también es posible diferenciar los tipos de religión según el modo en el que han trascendido y evolucionado sus orígenes étnicos. En primer lugar, religiones transculturales. Este grupo de religiones contiene las más extendidas, como el cristianismo o el islam, que no se ciñe a una nación o a una cultura determinadas. Después, las religiones indígenas son religiones muy localizables en zonas concretas y estrechamente vinculadas a tribus y linajes familiares. Por supuesto, esta categoría engloba sistemas de creencias muy diversos, pero por lo general todas ellas suelen caracterizarse por la atribución de alma, capacidad de razonamiento e intencionalidad clara a múltiples tipos de animales, plantas y objetos, y la ausencia de textos sagrados. En un tercer lugar, el neopaganismo. Son cultos que han nacido recientemente a partir de una recuperación de los rituales y las creencias básicas de viejas religiones desplazadas en el tiempo por las dominantes. Por ello, tratan de investigar acerca de rituales y doctrinas del pasado para generar sus símbolos y prácticas habituales en el presente. La Wicca, por ejemplo, es uno de los referentes en este grupo. En un cuarto orden, nuevos movimientos religiosos. Esta es una categoría de límites muy difusos que incluye formas de expresión religiosa aparecidas de manera reciente y que no responden a la necesidad de recuperar valores tradicionales, sino que asumen su nacimiento en una sociedad globalizada y con referentes actuales. Las creencias van cambiando a pesar de que es posible crear categorías para clasificar los diferentes tipos de religiones. No hay que olvidar que en todos los casos se trata de sistemas de creencias con límites poco definidos y que con el paso del tiempo van cambiando. Un ejemplo claro es el del cristianismo, basado en una serie de escrituras sagradas y que en muchas regiones ha ido mezclándose con las creencias anteriores a la cristianización, dando como resultado religiones sincréticas. Las fronteras que queramos establecer entre las religiones son siempre, como cualquier otra frontera, puntuales.
son constructos sociales generados por consenso. La realidad de lo que se plasma en esta clase de fe escapa a las definiciones propias.